sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancando otra semana aquí en el Pase, en el Destape. Volvió Ariel Jalad. Ahora en un ratito lo tendremos aquí en esta mesa. Y vuelve Milei a Davos, que un poco es el puntapié inicial todos los años de la presidencia de Milei. Y que hasta ahora, además, siempre ha sido con alguna polémica. En realidad, decirle polémica es bajarle el precio. Recordemos, si quieren, como para ir entrando en calor, algunos de los grandes éxitos de Javier Milei en sus visitas anteriores a Davos, empezando, como no, por supuesto, por el número 1 de Billboard en enero y febrero del año pasado, cuando habló de que los homosexuales eran todos pedófilos. Fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Bueno, sería interesante que liberaran los archivos de Epstein, ¿no es cierto?, para saber quiénes avalan esos comportamientos. Es el gobierno de Estados Unidos el que, a pesar de una orden judicial, desde noviembre viene reteniendo ese material, ya que se lo va a cruzar a lo mejor a Trump en un pasillo y le puede decir, che, ¿quién avala esos comportamientos? A ver si Trump finalmente libera esa información. También dijo otro hit de Milei, obviamente no se compara con el de recién, pero no se queda corto tampoco, que la justicia social no es justa. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función exponencial
que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial... Bueno, ese fue su primer Davos, dio una clase de historia, los cagó a pedos a los ricos, diciéndole que eran muy blanditos contra el comunismo, no sé si se acuerdan. Lo del palo de hockey es interesante, porque si uno da vuelta al palo de hockey, son todos los gráficos que veíamos la semana pasada de su gobierno, ¿no? Una caída exponencial en los primeros meses y después planchado hacia adelante. Inflación dio así, riesgo país dio así, el IPI, es producción industrial, dio así, el EMAE, que es actividad económica, dio así. El mismo palo de hockey dado vuelta. Pero no importa, sigamos con otros éxitos de Milei en Davos, como la vez que habló de sus super amigos. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Bien, justamente estos superamigos son los que básicamente están hoy poniendo en peligro al mundo. Ahora en un rato vamos a hablar de las últimas decisiones de Donald Trump, pero siguiendo una línea que es la línea de Milei. En ese sentido hay que reconocer que tiene cierta coherencia, porque todo el discurso que se utiliza hoy en día para tratar de anexar Groenlandia, para justificar lo que se está haciendo en todo el mundo, es que Occidente corre peligro, y esto también lo decía Milei en Davos. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Y la verdad es que hoy Occidente está en peligro, pero no por esa razón, sino porque está siendo conducido por un tipo que no parece tener ningún problema en avanzar a paso firme hacia la Tercera Guerra Mundial, porque no le dieron el Premio Nobel de la Paz. Miren, en las últimas horas se dio a conocer, se filtró una carta que le mandó Trump al primer ministro de Noruega. Noruega es el país donde reside el comité que decide el Premio Nobel de la Paz. Y les voy a leer la carta completa porque realmente no tiene desperdicio, no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Dice, en realidad la carta es a través del embajador, obviamente, y dice, querido embajador, el presidente Trump ha pedido que le envíe el siguiente mensaje junto al primer ministro, etcétera, etcétera. Querido Jonás, considerando que tu país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido más de 8 guerras, ya no siento obligación de pensar solamente en la paz, aunque siempre va a ser el pensamiento predominante, pero ahora también puedo pensar acerca de lo que es bueno y necesario para los Estados Unidos. Dinamarca no puede proteger esa tierra, Groenlandia, de Rusia o de China. ¿Y por qué tienen algún tipo de derecho de ser los dueños o los soberanos allí? No hay ningún documento escrito, es solamente un bote que llegó ahí hace cientos de años. Pero nosotros también tuvimos botes, ¿eh?
Yo hice más por la OTAN de lo que ninguna otra persona desde que se fundó, y ahora la OTAN tiene que hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no va a estar seguro, excepto que tengamos el total y completo control de Groenlandia. Muchas gracias, presidente Donald J. Trump. Esto no es un chiste, no es la Barcelona, no. Esta es una carta de Trump, se filtró por la prensa, lo reconoció, lo confirmó el gobierno de Noruega, que además no es el que otorga el Premio Nobel de la Paz. Y que además no tiene nada que ver con Groenlandia. Yo estoy convencido, no tengo ninguna prueba, pero estoy convencido que Trump ve el mapa de todos los países escandinavos y piensan que más o menos son los mismos, son rubios, son altos, hablan raro. Entonces, Groenlandia, Dinamarca, Noruega, todo más o menos lo mismo. También no estoy convencido, pero le doy algún tipo de credibilidad a la idea de que Trump piensa que Groenlandia es mucho más grande que lo que es, porque vieron que el sistema Mercator con el que se hacen los mapas agranda lo que sucede cerca de los polos y achica lo que sucede cerca del Ecuador, sobre todo en el hemisferio norte, y por eso en algunos mapas Groenlandia parece casi como Australia. Y no, es una isla grande, pero tampoco es tan grande. Esto viene de un fin de semana en el cual Trump anunció una suba de aranceles, que parece ser el único arma que tiene a mano para apretar países, a sus socios europeos, a los miembros de la OTAN, del 10% ahora, pero incrementándose si no le dan Groenlandia. O sea, directamente diciéndoles, si no me dan Groenlandia, yo les subo los aranceles y ustedes no van a poder exportar nada. Tiene otras herramientas Trump para apretar a Europa, hay que decirlo, porque desde que voló el Nord Stream 2, Europa depende del gas y del petróleo de Estados Unidos, por no hablar de que las Fuerzas Armadas de Europa en más de un 30% son pertrechadas, entrenadas y dependen de Estados Unidos. Pero lo cierto es que los países europeos mandaron un comunicado respondiendo a la amenaza de la suba de tarifas, en realidad a la suba de tarifas y a la amenaza de subir más tarifas, donde básicamente condicionan o le dicen a Estados Unidos que no van a aceptar ese condicionamiento. También mandaron tropas a Groenlandia, mandaron a Alemania, Francia, Gran Bretaña, mandaron pocas, hubo gente que se reía el fin de semana, decían mandaron 5, mandaron 10. Bueno, así se hace, no vas a desplegar todo un batallón. Por un lado, porque primero necesitas ir, preparar el terreno. Ninguno de estos países tenía planeado desplegar tropas en Groenlandia hasta hace, no sé, 3 semanas, un mes. Pero además hay una cuestión disuasoria, digamos, es decir, si vos atacás este territorio ahora, vas a estar atacando tropas alemanas, tropas británicas, tropas francesas, danesas, etc. Y acá hay algo que tiene que quedar muy, pero muy claro. Más allá de cómo termine esto, porque Trump va a ejercer toda la presión posible para que esto suceda, ya a esta altura del partido invirtió mucho capital político como para darse vuelta y olvidarse del asunto. Ahí está, quienes nos siguen en YouTube, el comunicado de los países miembros de la OTAN en completa solidaridad con el Reino de Dinamarca y la gente de Groenlandia. Pero decía, más allá de cómo termine esto, porque los van a recontraapretar, van a tratar además de comprarlos y demás, pero la gente de Groenlandia tiene un muy buen motivo para no querer que los Estados Unidos ocupen Groenlandia. Y que es que cuando estalle eventualmente una tercera guerra mundial, algo que Trump está haciendo todo lo posible para que suceda, por otro lado, van a tener un blanco gigante pintado sobre la cabeza a cada groenlandés, porque claramente va a ser territorio donde se crucen defensas antimisiles de Estados Unidos, entonces van a ser blancos militares válidos para Rusia o China o quien sea que esté del otro lado. Quién sabe, Europa también, ¿no? Y Milei no está registrando eso, porque lo mismo nos va a pasar a nosotros. En caso de que Trump lleve al mundo, Trump y Netanyahu, que ahora también están preparándose para atacar Irán, lleven al mundo una tercera guerra mundial, de la cual van a ser los únicos responsables, está claro a esta altura. Bueno, vamos a tener un blanco pintado en el medio de la Argentina. Vamos a ser, obviamente, un blanco válido si seguimos alineados de forma tan absoluta a Estados Unidos e Israel. Y es probable que esta semana en Davos Milei dé un discurso que termine de sellar esa alianza. Lo más probable es que hable de eso, porque lo advirtió, lo que escuchábamos hace un rato cuando dice Occidente está en peligro, es la primera frase de su primer discurso en Davos, en el 2024.
Y lo que está pasando ahora se monta sobre esa misma idea, con lo cual seguramente él va a salir a decir, miren, yo les avisé. Conociéndolo a Milei, no creo que pueda bancarse esas ganas. A ver, a lo que voy es que Trump está llevando al mundo al borde de una crisis mundial potencialmente devastadora y Milei, en lugar de pensar en los intereses de Argentina en esos escenarios, nos expone a situaciones gravísimas y que seguramente vamos a tener que lamentar. Milei a esta hora es el único, hasta la última vez que me fijé por lo menos, el único presidente del mundo que aceptó públicamente la invitación para ser parte del Comité de la Paz que inventó Trump el fin de semana. Ni bien se anunció, de hecho creo que antes de que se anunciara oficialmente por parte del gobierno de Estados Unidos, Milei se tuiteó encima para agradecer a Trump, diciendo: es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre como miembro fundador el Board of Peace, Comité de la Paz, una organización creada por el presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza. Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la libertad y la propiedad y que promueven la paz y la libertad. Todo eso es mentira, ¿sí? Ni luchan contra el terrorismo, ni defienden la vida y la propiedad, ni promueven la paz y la libertad. Si quieren, después lo charlamos. Pero bueno, es un honor para nosotros acompañarlo con tamaña responsabilidad. Es el único que dijo sí quiero. Antes de enterarnos, bueno, nos vamos a verlo en un rato, pero que cuesta un mango ese cartel. Pero veamos, esta es la carta que le mandó Trump a Milei. Le dice: es un gran honor invitarlo en su carácter de presidente a unirse a mí, un esfuerzo histórico, trascendental para consolidar la paz. Es una gran zaraza que básicamente lo que anuncia es la creación de este Comité de la Paz. Esta invitación, cambiándole el nombre y el nombre del país, le mandó a 60 países por lo menos. Cuando Milei salió a anunciarlo todavía no se sabía, parecía como, bueno, estamos en algo. No, a 60 países, desde Putin hasta Canadá también, Hungría, Italia. No sos especial, bajate las medias que fotocarnet. En fin, decíamos, Milei aceptó esto y horas más tarde nos enteramos que hay que pagar $1.000 millones para entrar a ese comité. Con la nuestra, ¿no? Con la nuestra Milei se está pagando el carnecito para entrar al club de amigos de Trump, que además, según los diversos analistas internacionales que estudiaron este tema el fin de semana y que yo pude leer, básicamente es un comité de seguridad de la ONU paralelo que está armando Trump para poder saltarse, tampoco es que necesitara el permiso, ¿no? Pero para poder saltarse el veto de China y de Rusia en el Comité de Seguridad de la ONU, en una organización, cambiar el Comité de Seguridad de la ONU, que más o menos, digo, mal que mal, es un organismo al que le caben muchas críticas, pero que su objetivo, que era evitar la Tercera Guerra Mundial, hasta acá lo logró, por un organismo privado que lo va a tener a él de presidente vitalicio. Vitalicio. Es decir, si no fuera más presidente de Estados Unidos, seguiría presidiendo el Comité Trump para la Paz Mundial. Suena ridículo, pero es real, les juro. O quizás es que Trump está pensando ser presidente de Estados Unidos hasta el día de su muerte. Es otra opción y no son mutuamente excluyentes, pero para que se imaginen el nivel de impresentable de todo esto. Hasta salió Israel a aclarar que no están para nada de acuerdo con esto, que es el principal socio en este momento de Estados Unidos. Milei no, Milei sale a colgarse de la botamanga de Donald Trump. Una noticia que no tuvo cobertura en los medios argentinos, porque sabemos que la cobertura de internacionales está siempre circunscripta a un par de páginas perdidas, pero que para mí es importante, y entonces aprovecho para comentarla, y tiene mucho que ver con esto, es lo que pasó entre Canadá y China este fin de semana y los últimos días de la semana pasada. Porque Mark Carney, el primer ministro de Canadá, viajó a Beijing, se sacó una foto, firmó una serie de acuerdos sobre los que ahora vamos a hablar, y después dio una conferencia de prensa donde le preguntaron por las amenazas contra Groenlandia de Trump, y dijo: Dinamarca es un miembro de la OTAN, nosotros estamos comprometidos con la OTAN, y el artículo 5 dice que si un miembro de la OTAN recibe un ataque, hay que salir a defenderlo.
y básicamente diciendo, si Estados Unidos invade Groenlandia, Canadá va a... Canadá. Tenemos ahí el tape donde dice esto. The first with respect to, Con respecto to Greenland, a Groenlandia, dice, el futuro de Groenlandia es una decisión de Groenlandia y del Reino de Dinamarca. Somos socios de la OTAN con Dinamarca y nuestra plena asociación se mantiene, nuestras obligaciones en el artículo 5 y el artículo 2 se mantienen y las respaldamos plenamente. Y eso en traducción es, si Groenlandia es invadido, nosotros vamos a defenderlo. Algo curioso, Carney llegó al poder gracias a Trump. Carney es del mismo partido de Trudeau, ¿se acuerdan? El ex primer ministro de Canadá, un partido dentro de todo de centroizquierda, si se quiere, dentro del ecosistema canadiense, que después de muchos años de gobierno venía muy, muy mal en las encuestas y estaba a punto de perder ante los conservadores en una elección. Y 3 semanas antes de la elección, un mes antes de la elección, asume Trump como presidente de Estados Unidos, dice que Canadá debería ser el Estado 51. El partido de Carney se opone fuertemente a estas declaraciones de Trump, los conservadores no tanto, y dan vuelta a la elección en un mes. Una elección que las encuestas le daban que perdían por 10, 15 puntos, las ganaron por más de 10 puntos. Bueno, estuvo, decíamos, en Canadá, en China hace unos días, se sacó una foto con Xi Jinping, anunciaron una asociación estratégica con baja de aranceles y vuelos directos. China va a comprar más crudo de Canadá que Estados Unidos, es decir, Canadá le va a vender más petróleo a China que Estados Unidos. Y después hay un video más que no veo que haya quedado en el guión, no sé si lo tenemos, que es el de Carney en China, hablándole a las autoridades chinas, donde dice algo muy interesante, si no, no importa, lo cuento yo, donde dice, bueno, estamos muy... ¿Lo tenemos? Veámoslo. El mundo ha cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Y creo que los avances que hemos logrado en la asociación nos preparan bien para el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, en jerga diplomática, es la forma en la cual China habla del multilateralismo. Básicamente es Canadá, el país con la frontera más grande con Estados Unidos, socio histórico, miembro de lo que se conoce como Five Eyes, los 5 ojos, que son los 5 países que comparten su comunidad de inteligencia con Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia. Es un país muy, muy, muy cercano a Estados Unidos y que claramente le está poniendo un freno a la locura de Trump. Otro que se está plantando es Lula, que lo venimos viendo hace rato cómo lo hace, y que publicó este fin de semana una carta en el New York Times muy interesante que dice: este hemisferio nos pertenece a todos, en una respuesta directa a las pretensiones del plan de Trump, de la doctrina Monroe. Este hemisferio nos pertenece a todos nosotros, dice Lula. Vamos a leer algunos fragmentos. La historia demuestra que el uso de la fuerza jamás nos aproximará a los objetivos. La división del mundo en zona de influencias e incursiones neocoloniales en busca de recursos estratégicos son nocivas y excesivas. Es crucial que los líderes de las grandes potencias comprendan que un mundo de hostilidad permanente no es viable. Por más fuertes que sean esas potencias, no se pueden apoyar solamente en el miedo y la coerción. Muy firme el presidente de Brasil. Acciones unilaterales amenazan la estabilidad mundial, desorganizan el comercio y las inversiones, aumentan los flujos de refugiados y reducen aún más la capacidad de los estados para enfrentar el crimen organizado y otros desafíos transnacionales. Bueno, la nota es toda en este tono muy dura. Cuando el uso de la fuerza para resolver disputas deja de ser una excepción y pasa a ser la regla, la paz, la seguridad y la estabilidad global son amenazadas. Sin reglas acordadas colectivamente, es imposible construir sociedades libres, inclusivas y democráticas. Es realmente muy, pero muy interesante esta columna que da cuenta de cómo, salvo Milei y un par más, todo el mundo está diciéndole: Lula, lo que estás haciendo nos está llevando por un camino muy peligroso. Y eso se puede ver en el plano exterior, pero también en el plano local. No quiero extenderme demasiado, pero la situación en Minneapolis, en Minnesota, se sigue
profundizando y se sigue deteriorando respecto a lo que venimos contándoles acá en la última semana. Hay 1.500 soldados del ejército de Estados Unidos listos para desplegarse en Minnesota, si se aplica la ley de insurrección. Ya hay vecinos armados para defenderse de las patrullas, de las patotas nazis de Donald Trump. Tenemos ahí un tape donde se ve una patrulla de vecinos. Le preguntan, ¿vives en el barrio? Sí, esta es mi cuadra, es mi área. No me meto en los vecindarios de otras personas para intimidarlos, protejo a mi gente. No quiero dar mi nombre. Pero somos 30 o más. Y bueno, están ahí con armas largas preparándose para recibir si llega una patota de ICE. Recordemos, en Estados Unidos tienen una enmienda constitucional, la segunda, en orden de, diría, histórico y también de importancia. La primera es la libertad de expresión, no se está cumpliendo mucho. La segunda es el derecho a portar armas y a rebelarse ante un Estado autoritario. Tiene mucho que ver con el origen de Estados Unidos. La rebelión de Estados Unidos e Inglaterra fue una rebelión para no pagar impuestos, una rebelión, digamos, muy capitalista, y eso está muy imbuido en la historia de Estados Unidos. ICE es, lo comentábamos la semana pasada, la policía migratoria original de Estados Unidos, que en el último año pasó de 10.000 a 25.000 agentes, muchos de los cuales formaban parte de las milicias de ultraderecha que trataron de dar un asalto al Capitolio a principios de 2001. Veamos algún otro video de la reacción, porque la gente se está organizando para responderles. Ahí tenemos, a ver. La gente descubrió en qué hoteles estaban alojándose los agentes de ICE y fueron a hacer quilombo a la puerta del hotel para no dejarlos dormir, por ejemplo. Como hacen acá con la Copa Libertadores, con los brasileros, pero con ICE. Hay otra que es buenísima, la siguiente, la 19, que es una protesta de pueblos originarios. Porque en el marco de esta campaña, ahí, si la podemos ver, están todos haciendo sus danzas típicas muy coloridas, detuvieron a varios miembros de los pueblos originarios en una campaña que supuestamente es contra la inmigración ilegal. Y se llevaron a tipos que viven ahí desde miles de años antes de que llegara a Estados Unidos. Es impresionante, ¿no? Y da a la luz lo que está pasando. Y por último quería mostrarles una imagen que es de la Guardia Nacional de Minnesota, que vendría a ser como la gendarmería de Minnesota y que responde en principio al gobernador, que están listos para interceder si Estados Unidos mete el ejército, que tienen que usar chalecos fluorescentes porque la policía migratoria, que debería tener uniforme de policía, está vestida como milicos. Entonces estos tipos tienen que poder diferenciarse porque probablemente terminen enfrentados. ¿Y cómo se llama cuando una fuerza con legitimidad estatal se enfrenta a otra fuerza que también dice tener legitimidad estatal dentro de ese territorio? Se llama guerra civil. Y estamos muy cerca de que suceda en Estados Unidos a un tiro. Hay un tema de los Stones muy lindo, lástima no está John Mayer para celebrármelo. Gimme Shelter, donde dice, la guerra está a un tiro de distancia, es one shot away. Bueno, un tiro mal puesto de uno de estos tipos o de un vecino armado puede arrancar con un proceso que no sabemos dónde termina. Pero la estrategia, y esto lo decía un poco Arias un rato en su editorial, hacia adentro y hacia afuera es la misma. Sembrar el caos, escalar la violencia y justificar en esa escalada de violencia la destrucción de cualquier vestigio de Estado de Derecho y la consumación de un liderazgo autoritario. A nivel global, hacia adentro y también hacia adentro de cada uno de los países que están bajo esa órbita de influencia. Como por ejemplo la Argentina, como venimos contando muy bien en el Destape en los últimos días, que a partir del DNU 941, o desde mucho antes, pero con ese, digamos, frutilla en la torta, nos pone dentro de ese campo de juego, del campo de juego de la ilegalidad, de mantener el orden de Estados Unidos en la Argentina a través de todas las herramientas de violencia del Estado, sin importar la ley argentina ni la Constitución. Y mi pregunta para terminar es, ¿la dirigencia argentina va a dejar que eso suceda? Y no me refiero solo a la oposición, aunque también, pero digo, los aliados, los gobernadores, ¿van a ponerle un blanco a su provincia? El gobernador de Neuquén, el gobernador de La Rioja, de Catamarca, de Salta, con todos sus preciosos suministros de litio, saben que van a ser un blanco militar en caso de que Trump nos lleve a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Prepárense. Los gobernadores de la Patagonia saben que van a ser territorio en disputa
en caso de una tercera guerra mundial, que van a ser un blanco militar. Los empresarios no se hacen una idea de lo que puede llegar a ser una guerra mundial a sus fortunas, a sus empresas, al trabajo de toda su vida. Los medios que hoy muestran lo que pasa en Minnesota casi como si fuera un documental de National Geographic. Cuando pase acá, cuando haya gente desenmascarados chupando gente acá, ¿lo van a mostrar o lo van a ocultar como en la dictadura? Bueno, si Milei nos lleva a la tercera guerra mundial, ¿lo van a seguir cuidando? Todos sabemos que Milei sigue siendo presidente porque lo cuidan los jueces, los cuidan los empresarios y lo cuidan los medios. Sabemos que si se tomaran en serio su responsabilidad y si tuvieran algún tipo de compromiso con el país que les ha dado todo el poder que hoy tienen, Milei hace rato debería haber dejado el lugar que tienen. Bueno, espero que lo dejen de cuidar, porque nos está llevando a un desastre a una velocidad que creo que todavía no nos llegamos a imaginar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a Ari Lijalada de Argentina. Vez. No pasó casi nada en tu ausencia. No, chicos, me tomo unos días y se va todo de moda.